Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Pues les volvemos a saludar y de entrada, pues dicen las damas primero. Dice Luz María Breñi de Santillana: buenas noches, don Gustavo, gracias a su página, Contacto Deportivo, estamos en ella, me entero del deporte en Guatemala. Ahora los saludo a 4.223 kilómetros de la capital de Guatemala, pues vivo en Tijuana. Pues allá tuve la oportunidad de conocerles, una dama muy joven, la recordará José Pablo, que le trajimos a la antesala deportiva de Nuevo Mundo, vino con sus 2 retoños, su esposo, etcétera. Entonces ahora migró como tantas personas, ojalá que sea no por falta de oportunidad acá, sino porque apareció una mejora allá en Tijuana. Bueno, nos metemos en materia. Decidimos hacer este tipo de relación con ustedes por lo siguiente. José Pablo tiene el servicio de la empresa de telefonía En Esencia, que adquirió los derechos de Juegos de Guatemala en el exterior, incluyendo amistosos como el que se realizó y que terminó en 0-0 ante la formación de Bermudas. Y de entrada, José Pablo, pues ya te ven con el nuevo look ahí, la barba y todo, ya no va a ser tan niño, porque dice que la barba le sube un poquito la edad, ya se imagina la mía. Bueno, pero de lo que viste, que creo que viste todo el juego, ese 0-0 es apegado a lo que se dio en el partido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarlos a todos. Yo pienso que es un 0-0, es un empate con sabor a derrota. Por cómo se dieron las cosas, realmente me parece que el equipo de Bermudas no jugó a proponer algo. Realmente las llegadas fueron muy pocas. El dominio del partido lo tuvo la selección de Guatemala. Sin embargo, lo preocupante aquí es que no hay quien meta los goles, no hay un delantero clave o estrella en esta selección. Me parece también que dentro del planteamiento de Amarini en el medio campo, él intentaba o él esperaba quizás a una Bermudas más agresiva, y por eso es la clase de jugadores que él colocó, en el caso de Gerardo Gordillo, en el caso de Aparicio, en el caso de Rodrigo Sarabia. Pero si uno lo analiza realmente y luego viendo el juego de ellos tres, ¿quién es creativo? ¿Quién podría ser un poquito más creativo? Entonces creo que le faltó esa parte al medio campo, y por ahí tenían que bajar bastante los delanteros de nuestra selección, con lo que se perdía esa oportunidad de que haya alguien clave en punta para buscar la anotación. Y realmente, dentro de que me diste los datos la misma noche de juego, hubo oportunidades en llegadas que algunas de ellas se puedan calificar como claras para desnivelar, o sea, para tomar ventaja. Sí. Yo pienso que el descontento que se manifiesta muchas veces por parte de los seguidores o de la gente que vio el partido, algunos colegas incluso, es porque por lo menos no se pudo meter una de las 11 que hubo, porque hubo 11 disparos a gol. Me parece que por ahí, por ejemplo, la de cabeza de Gerardo Gordillo es una de las más claras durante todo el partido. ¿Y esa fue en jugada o a balón parado o jugada elaborada? No, a balón parado. Y estuvo muy cerca realmente la selección de Guatemala. Para mí, el primer tiempo mejor la selección, en el segundo hubo un bajón interesante y curioso. A mí me gustó más cómo jugó la selección con Luis Martínez, por ejemplo, y Eddie Danilo Guerra, que en el segundo tiempo que entra Wilber Pérez, por ejemplo. De cambio, me parece que no... Y entra Marvin Ceballos también. Por ejemplo, en el caso de Marvin Ceballos, se nota la calidad de jugador que es, sin embargo, pienso que peca de individualista. Entonces, no me sirve de nada que tenga un jugador que sí es desequilibrante, pero que si al final ese último pase, ese disparo a puerta sale demasiado desviado. Dentro de lo que se presentó, y que en este caso yo recuerdo que le pedí a Edgar Rivas que me calificara el campo, porque ellos fueron primero con Amarini a reconocer el terreno de juego, y él me mandó un video de unos segundos y una frase, como una mesa de billar.
eso, al ser realidad y que lo han dicho los jugadores, pues creo yo que es una especie como de agravante a que si tienes buen campo, tenías para jugar mejor y para incluso llegarle mejor a la pelota a la hora de buscar la definición con más precisión. Sí, indiscutible, porque yo pienso que lo preocupante aquí es cómo se dieron las cosas. El terreno de juego estaba bien, el equipo rival tampoco estaba proponiendo. Y que incluso jugó con muchos que por ya no ser juego oficial no actuaron contra México y sí lo hicieron anoche y ya son los que menos usa el técnico habitualmente en juegos oficiales. Correcto, le cedieron el balón a Guatemala, o sea, el dominio está claro, un 60-40 fueron lo que dejó las estadísticas del partido. Y público tampoco había, o sea, tampoco podemos decir es que la presencia público los pudo haber aterrorizado, por poner un ejemplo. No, entonces lo preocupante aquí es por qué no salen las cosas finalmente, por qué la selección no tiene esa contundencia en las jugadas y todos los factores se dieron, a mi parecer, para que por lo menos se ganara por un 1-0. Haciendo un recuerdo contra rivales mejor organizados en el campo, quienes me han whatsappeado y con un par de personas con las que platiqué en el curso de la mañana de este miércoles, me hablan de que el primer tiempo fue futbolísticamente mejor de Guatemala, por un lado, y por otro, el hecho de que me hacían la especie de comparación que dicen que son odiosas, pero que contra equipos mejor organizados como este, de alguna manera, aunque fuera un mix de los que juegan habitualmente y otros que no tanto, Mazaqueo con Dominicana, que también se empató y sin anotaciones, es para marcar un signo de interrogación, porque sí se le ganó y en forma rotunda a los rivales oficiales, pero los amistosos ante equipos mejor parados en el campo, por las razones que sean que estás enumerando, no se ha podido concretar. Sí, así es, Gustavo. Es interesante y es bastante complejo, porque la selección no da un mal sabor de boca, porque por lo menos se le nota cierta agresividad. Como lo comentaba en el primer tiempo, era otra selección, una selección que llegó más, que estuvo inclusive más cerca del gol que en el segundo tiempo. Llegaron los cambios y me parece que el equipo de Bermudas como que tuvo un poquito más ya la iniciativa, ya sabía más o menos a qué era lo que estaba jugando Guatemala, y para mí los cambios no le vinieron bien al equipo, o sea, no marcaron una diferencia. Como lo comentaba, lo de Ceballos, entraba y se notaba la calidad, se quitaba uno o dos rivales, pero a la hora de hacer el centro terminaba en saque de puerta. Entonces, ¿para qué? Hacía un tiro y desviadísimo, por poner un ejemplo. Entonces, al final eso no terminó de compensar en la balanza, y en el marcador finalizó 0-0. Me parece que Guatemala lo que sí debe de mejorar indiscutiblemente es el medio campo. Debe de haber alguien más creativo, y es en donde se nota o le hace falta un jugador como José Manuel Contreras, por ejemplo, que pone orden en el medio campo. Me parece que... La parte de orden es aquello que se tiene el talento para filtrar balones, para poner a los delanteros en ventaja sobre los defensas y en desventaja al arquero rival. Sí, correcto, hace las pausas correctamente, o sea, tiene un buen manejo del partido. Yo quiero pensar que era como una clase de experimento de Marini, y por ser un amistoso, él lo intentó utilizar lo que tenía, pero creería yo que ya en otros partidos pues la selección puede dar otra cara a la hora de tener un jugador como Steven Robles por un lado o Estefano Chincota con el otro, que son jugadores más explosivos, y que era lo que hubiésemos esperado de este partido. Sin embargo, no había quien tuviera ese cambio de ritmo en el encuentro, y con lo que hubo, para mí no alcanzó para llenar el gusto o la satisfacción de muchos aficionados. Ya cerrando ese capítulo y abriendo el de los otros rivales oficiales, ¿qué comentario te merece el Anguila 2, Puerto Rico 3, que llegó a estar Puerto Rico 0-3 y luego Anguila se le acercó a ese marcador final, por un lado? Y ya en Liga A, que un Canadá después de 35 años le gana 2-0 a Estados Unidos. Sí, yo pienso que lo de Anguila y Puerto Rico, pues lo pudimos ver, lo pudimos notar porque jugamos contra ellos. No eran un parámetro, realmente no era un parámetro para poder medir y decir la selección sí está bien o la selección está muy mal. Bueno, si hubiéramos perdido, si hubiéramos estado muy mal, pienso yo, pero no podíamos medir realmente en qué nivel estábamos. O sea, son rivales que tienen un fútbol muy limitado, que aún no tienen
la calidad técnica que tienen nuestros jugadores, y entre ellos inclusive se pueden hacer daño. O sea, se nota eso con la cantidad de goles que hubo en un partido de 3-2, o sea, un partido cerrado, se podría decir, mientras que Guatemala lo ganaba por goleada. Y ahora que ya tenemos rivales con un poquito mayor calidad, empezamos a notar ya ciertos problemas, porque ya nuestros goleadores, los que metían 5 goles, los que metían 3 goles, ya no están apareciendo, porque por supuesto ya no tienen las mismas cantidades de llegadas que tenían antes, y las facilidades porque la manera en cómo defendían los otros equipos permitían que el delantero pudiera hacer lo que quisiera, o sea, casi que entrar con el balón a la portería. Ahora ya no se da así. Entonces creo que ya es para analizarlo, ya tiene que ver a Marini qué cambios se pueden empezar a hacer, porque ya contra rivales más fuertes ya se va a empezar a notar, inclusive hasta el descontento de la gente si a la selección no se le empiezan a dar ciertos resultados. Y con lo de Canadá con Estados Unidos, pues yo creo que continúan los problemas para Estados Unidos. Ya había dado un mal sabor de boca para su afición con no clasificar al Mundial, y son cosas que deben de cambiar. Hay que recordar que el fútbol es también con camadas. A Estados Unidos se le fue una buena camada, se le terminó, y ahora está padeciendo de que ya lo mismo que pasa con Guatemala. O sea, ya no hay un Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, por ejemplo, que resolvía los problemas en ciertas circunstancias. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Con el respeto a los números impresionantes de Carlos, y sin que sea en lo más mínimo responsabilidad de él, 68 goles con selección, por ejemplo un doblete en Mazate, da margen a que se vaya un extra con Costa Rica porque se le hizo solo 2 a Barbados y se va a Miami, y 2 goles de él. Imagínense, 4 a los ticos, como que fuera guanchop entre nosotros, pero los ticos nos hacen 5. Y a la larga, ese canasto de goles que hizo Carlos no nos llevó a ninguna parte, porque se necesitaron en ese momento, pienso yo, no sé si estás de acuerdo, otros socios para Carlos, para que como conjunto no solo fuera la figura indiscutible de Carlos Humberto anotando, sino que el bloque fuera lo suficientemente consistente para que se lograra el equipo otros resultados. Sí, lo de Carlos es indiscutible. O sea, fue un excelente goleador. Sin embargo, tuvo la mala fortuna, pienso yo, por la época en la que nació, que sus compañeros no estaban al nivel que él estaba. Entonces, ahora uno se da cuenta, y sí, es triste. O sea, ahí está el reflejo en que él metió una buena cantidad de enorme goles, y finalmente no sirvieron de nada porque no ganamos nunca una Copa Oro, tampoco clasificamos a un Mundial. Entonces uno podría decir, sí, finalmente no sirvió de nada. Sin embargo, ahora que ya no está él, uno lo empieza a extrañar, porque ya no hay alguien que cumpla por lo menos eso. O sea, antes la selección jugaba 2-3, pero con un gol de él ya cambiaba el partido, porque al final el fútbol se trata de goles. Ahora no jugamos mal, pienso yo, muy similar quizás como jugábamos con ciertas otras selecciones, con cierto orden, porque si algo hay que rescatar de lo del partido es que para mí esta selección sí tiene orden. Eso se ha podido ver, pero no hay quien meta goles. O sea, no hay ni siquiera alguien que sea una figura en el partido. O sea, yo me pongo a pensar y analizar y ver los nombres. Yo creería que, por ejemplo, Jerez es una figura, sin embargo no es titular, y se le ha criticado mucho porque no ha dado los ciertos resultados con la selección. La gente quiere ver a Nicolás, que es un muy buen portero también. Sin embargo, ¿por qué es el descontento de la gente con Jerez? Porque con Jerez se ha vivido malos momentos. Nicolás, posiblemente dentro de 5 años vamos a estar hablando que también perdimos, porque no es responsabilidad del portero. Entonces a Ricardo Jerez no se le da mucho la oportunidad. Otro que podríamos decir que podría ser la figura es Marvin Ceballos, y Ceballos entró de cambio, y para mí tampoco es tan desequilibrante como para llenar esa expectativa o eso que tenía Carlos. O sea, está muy por debajo aún, y de ahí los demás tienen un nivel muy parejo, o sea, muy muy similar para mí. Bueno, pues esa es la disección en el prisma de José Pablo, que vio el juego, y es mucho mejor que yo le pregunte y que él les haya expuesto sus opiniones. Usted podrá estar de acuerdo totalmente si lo vio.
parcialmente, como lo digo, en la antesala o en desacuerdo. Eso es así, eso es fantástico. Dos cosas para cerrar esta aparición con ustedes y esta relación. Felicitación a Crispian, no Cristian, sino Crispian Estrada, goleador de la Sub-15, que va a una nueva prueba con el Sporting de Portugal, que es el equipo donde hizo sus primeros 5 goles de los 700 a los que arribó Cristiano Ronaldo. Ojalá que este muchachito que está teniendo ese tipo de oportunidad a la edad que tiene, pues cuaje y que sea un producto de exportación en su momento ya de manera plena. Así que felicitaciones a Mario Meneses y a todo lo que es ese club de más de 3 décadas, me refiero a Meni, el equipo naranja. Y también José Pablo les proyecta, y eso es con un apoyo social hacia un compañero en el mundo cuya compañera de hogar está padeciendo serios quebrantos de salud y necesita apoyo económico. Felicitaciones a los 3 huitecos porque le están respaldando la función de este viernes, del viernes 18, es a beneficio, y por lo tanto es ahora del día que Teco temió. Hay que ir a verla, hay que colmar los 625 lugares del Teatro Don Juan para apoyar esta causa social, y nosotros con muchísimo gusto nos adherimos. Así que gusto saludarte todos los días casi. Todos los días, Gustavo. Bien, así que continuamos.